Bien, buenas tardes. Con motivo del inicio de la ley REP, Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, nuestro sector inicialmente lo tomó con nuestra impronta exportadora. Nosotros exportamos, esto no aplica. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, diversas empresas nos hicieron llegar un conjunto de preguntas que reflejan la complejidad del manejo de nuestros productos, por una parte. Por otra parte, reflejan que hay algunos elementos de la REP que nosotros en conjunto no habíamos considerado, pero también, afortunadamente, nuestro impacto entregando envases o fruta envasada al mercado chileno es bastante bajo. La mayoría de nuestra fruta se exporta y buena parte de lo que se ve en los supermercados ha sido embalado por terceras, no por nuestras empresas, ¿ya? Por lo tanto, también eso nos da una cuota de tranquilidad en el sentido del impacto que estemos causando. Las preguntas que fueron enviadas a SOEX fueron 30 y tantas, nosotros las hemos resumido en alrededor de 15 o 16, porque había muchas repetidas, y hemos invitado a Tomás Sayeg, que es del Ministerio del Medio Ambiente. Él recibió copia de nuestras preguntas para que nos ayude a entender estas inquietudes de la industria. Sin más introducción, le damos las gracias a Tomás por la paciencia. Hemos tenido varias reuniones con él y ha sido muy paciente, muy diferente en tratar de responder todas estas cosas. Varias reuniones personales, digamos, preparando este webinar. Tomás, buenas tardes. Me gustaría, por favor, que como inicio, muy brevemente, tú pudieras explicar los alcances de la ley REP para nuestro sector y el hecho que no solo incluye los envases plásticos, sino que también papeles y cartones. Por favor, muy brevemente. Gracias, Ricardo, y a todos quienes están acá. Claro, la ley REP no solo aplica a los envases plásticos, aplica envases de 5 materialidades: plástico, papel y cartón es la segunda, después tenemos los metales, el vidrio y el cartón para bebidas, el Tetra Pak, pero Tetra Pak no es el único, también hay otra marca que es SIC, que es cartón para bebidas. Entonces, esos son los envases regulados. ¿Y cuál es el alcance? A ver, el sujeto regulado, es decir, el que está obligado a cumplir con las metas de valorización, ya sea directamente o sumándose a un sistema de gestión colectivo, son los que introducen por primera vez en el mercado nacional productos envasados o embalados. Es decir, no es el que fabrica el envase, porque muchas veces el que fabrica el envase después se lo vende al que envasa algo con él o con el mercado, sino que es este último, el que envasa algo y lo introduce por primera vez en el mercado nacional. Y esto también incluye a los que importan productos envasados al mercado nacional. También son sujetos regulados, es decir, los que envasan en Chile y lo ponen en el mercado, o los que importan algo envasado desde afuera, ya sea para ponerlo en el mercado, para venderlo, o para su propio uso profesional. Esto es súper importante. Entonces, también quedan regulados los envases de, por ejemplo, si yo tengo un campo y importo, no sé, fertilizantes que vienen envasados para mi propio uso profesional, esos envases también entran en la red, tienen que ser declarados, digamos, y si eso me hace estar dentro de los umbrales que califican para la red, debo cumplir. ¿Cuáles son esos umbrales? Recuerden que en la red entran todos los productores que no sean micro, o sea, las microempresas quedan fuera, y también quedan fuera los que introducen en el mercado menos de 300 kilogramos de envase al año. Entonces, si yo no estoy en ninguno de esos grupos, yo sí soy sujeto regulado. Ok, muchas gracias. Con eso abarcaste varias otras preguntas, pero en resumen, la ley REP aplica solo a los envases y embalajes que yo mando al mercado nacional, ya sean envases de origen chileno o envases importados que yo envío al mercado nacional. Ahí aplica la ley REP, según entiendo de tus palabras. Ahora, acá una empresa nos insiste, nos gustaría que se aclare en qué caso se es productor de envases y embalajes para efectos de la ley REP. Porque en nuestro caso, al exportar fruta embalada, al exportarla, REP no nos afecta, pero sí cuando la vendemos en el mercado nacional, tal como tú lo has dicho.
pero aquí se considera a efectos de la ley productor de envases y embalajes. Es lo que acabo de decir, pues. O sea, la ley establece básicamente tres hipótesis. El que enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, eh, el que importa el producto profesional para su propio uso profesional, y hay una tercera hipótesis que es un poquito más rebuscada, que si la leo yo creo que va a ser un poco confuso, pero básicamente se trata de cuando yo vendo bajo marca propia un producto producido por un tercero. El caso más típico es como los productos que se venden con las marcas de los supermercados. Algunos supermercados tienen su marca propia. Entonces, a pesar de que en esos casos no es el supermercado generalmente el que envasó ese producto, generalmente el supermercado terceriza eso y se lo compra a alguien más, pero como lo vende bajo marca propia, en ese caso el supermercado es el productor. Entonces, esa es la tercera hipótesis, que es un poco más rebuscada, que probablemente no aplica para este sector. Pero esos son los sujetos regulados. Y efectivamente, si es que yo pongo frutas en clamshell y las vendo fuera de Chile, esos envases en particular no entran dentro de la contabilidad de la red porque no se enajenan en el mercado nacional. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora, con eso ya abarcamos 3 de las preguntas de la industria. Vamos a la pregunta número 4. Una exportadora que solo exporta, ¿ya?, pero se queda con desechos de envases, como por ejemplo, envases que se cayeron o que se aplastaron y que ya no pueden ser utilizados como envases, o por ejemplo, por los materiales de plástico que el proveedor usó para entregarnos los envases, estas envolturas de film, etcétera, que yo las saco y los mando a reciclaje y los declaro en el SINADEP. Pero ¿cómo aplican en este caso para estas dos condiciones? Ya. La ley REP establece varios tipos de actores y una misma organización, una misma empresa puede ser varias cosas a la vez, digamos. Puede ser productor y además consumidor y así. Entonces, eso es una primera cosa importante. O sea, una misma organización puede corresponder con varias de las distintas figuras que establece la red. En este caso, del ejemplo que dice Ricardo, estamos en presencia de lo que se llama como un generador de residuos, que también la ley lo llama consumidor, digamos. Y ahí la obligación, si es que yo genero residuos de envases, pero no estoy poniendo estos envases en el mercado nacional, entonces yo de esos envases, no son mis envases que yo estoy introduciendo, no soy productor de esos envases. Pero sí, igualmente, tengo la obligación de entregarlos a un sistema de gestión, todos los generadores, digamos, de residuos de envases tienen la obligación de entregarlo a los sistemas de gestión en la medida que el sistema de gestión esté proveyendo un servicio para él, ¿no? Porque el sistema de gestión no necesariamente va a abarcar el 100% de todos los... No, la quieren habilitar como una casa. Johanna, estás con tu micrófono abierto. A ver, sí. Johanna, Joe, el micrófono. Ya. Entonces, claro, en este caso, el ejemplo que pones sería un generador de residuos y su obligación es, si es que el sistema de gestión está proveyendo un servicio de retiro, tiene que entregar esos envases de gestión, y de otra forma su obligación es manejarlos de forma, de acuerdo a la normativa vigente, es decir, entregarlos por lo menos a el servicio de recolección de basura tradicional. Correcto. Entonces, en estos dos elementos que son desechos, las envolturas de los envases y los envases deteriorados que se me cayeron en el proceso, no los declaro en REP, los declaro por SINADERF y tengo que entregarlo en un sistema de gestión. ¿Es correcta esa interpretación? Sí. Ya. Ok, perfecto. Pregunta número 5. ¿Qué responsabilidad debe asumir bajo REP el proveedor de un envase o embalaje respecto a los materiales de plástico que usó como embalaje para entregarnos los envases? Es decir, un palet de clamshell vacíos y él lo llenó con film alrededor para protegerlo y que no se caigan. Entonces, ¿qué responsabilidad debe tener ahí el proveedor respecto a esos materiales y que a nosotros nos quedan de desechos y que nosotros los enviamos a reciclaje y que nosotros los declaramos en SINADERF? En ese caso, el proveedor de envases es responsable por los envases en los cuales provee sus envases. Yo sé que me he rebuscado, pero está cual tú dices. Sí. Él no, si me vende
no sé cómo se venden esto, me ven cajas, por ejemplo, una Sí. caja de cartón, y dentro de esa caja de cartón vienen muchos envases de clamshell de plástico que el exportador de fruta va a ocupar para meter la fruta. Efectivamente, la caja de cartón en donde vienen sus clamshell es el envase en el cual el vendedor de envases está vendiendo sus productos, por tanto, él es responsable y el productor de esa caja y quien la tiene que declarar para efectos de la red. El que recibe eso y los clamshell solamente es responsable por los envases a los cuales él les pone producto dentro y los pone en el mercado nacional. Correcto, Eso lo ya. tendría que declarar él como red. Así que es tal como dice el reglamento. Perfecto. Ya. Y los desechos, está bien. El proveedor de los envases declara las cajas que nos entregó a nosotros, las declara en REP, pero nosotros a su vez las declaramos en SINADEP, porque es desecho nuestro. Correcto, correcto. Ya, perfecto. Está bien aclarar esa especie de doble declaración, pero es correcto hacerlo así. Y también esas Ahora, cajas de cartón, siguiendo el ejemplo, las tendría que entregar a el sistema de gestión sí, que esté sí, disponible, si es que lo hubiera. correcto. Ahora, interesante, voy en la pregunta 6. Si se da el caso que los envases, yo importé, supón tú, bolsas para uva, los importé de cualquier otro país. Ya estas bolsas para uva vienen efectivamente en cajas de cartón y envueltas en plástico a su vez para protegerlas. Hay dos escenarios distintos, Tomás, según entiendo. Si yo las importo o si las compro a un proveedor que él las importó. Hay dos escenarios distintos. ¿Nos puede explicar ahí cómo se debe trabajar? Claro, efectivamente. A ver, si se importan, si entendí bien, Ricardo, si importas envases o si importas un producto envasado. No, importo envases. Una bolsa de uva que voy a llenar, pero esa bolsa, el cliente dice, no, cómpramela a mí en Inglaterra, por ejemplo. Las bolsas vacías. Ya. Entonces, pongamos el primer escenario. Yo tengo una empresa que produce e importo directamente. En ese caso, yo importo envases que vienen en una caja. Pongámoslo así. Envases de plástico que vienen en una caja de cartón. Entonces, respecto de la caja de cartón que yo importo directamente, es un envase que yo debo declarar como red porque yo lo importé para mi propio uso profesional. Entonces caigo dentro de esa hipótesis para la caja de cartón en la cual vienen los envases que yo importé. Y respecto de los envases que yo importé, yo voy a ser el que los llene de producto y los ponga en el mercado nacional. Entonces, cuando yo pongo productos dentro de estos envases que yo importé y los vendo en el mercado nacional, ahí tengo que declararlos para la red. Pero, por ejemplo, si yo importé la caja de cartón con envases de plástico y los llené con, no sé, uvas, como decía Ricardo, y esas uvas las exporté, esos envases entonces yo no los tengo que declarar porque no los introduje en el mercado nacional, sino que los llevé para afuera. Claro. Y ahí declaras solamente las cajas en las que venían esos envases vacíos. Correcto, correcto. Ahora, si esos envases, yo como exportadora no los importé, sino que se los compré a un proveedor envases chilenos, SA, digamos. Él los importa y yo se los compro a él. ¿Declaro yo como exportadora o esa empresa ficticia que yo llamé envases chilenos? En este caso, esta empresa envases chileno tendría ellos que declarar la caja porque ellos son los que importaron desde afuera la caja de cartón en donde venían los envases plásticos. Entonces, ellos tendrían que declarar la caja. Ellos después le venden estos envases a la empresa que los va a llenar y esos envases todavía no se declaran porque vienen vacíos, ¿no? Y igualmente la empresa que después los llena con productos, si es que los vende en Chile, los tiene que declarar, pero si los vende fuera de Chile, sí, no, porque no los enajenaron en el mercado nacional. Perfecto, súper, a mí me queda muy claro, espero que a los colegas que están escuchando también. Ojalá vayamos aclarando este tipo de cosas que son parte de la dinámica nuestra como exportadores. Vamos a la pregunta 8, Tomás. Una empresa embaló fruta pensando que le iba a exportar, pero el cliente le dijo, no, sabes que ya me quedo con esa fruta, entonces yo la vendo en Chile como saldo de exportación, digamos, a un cliente local, pero este cliente dice, no, mira, estas cajas vienen en otro idioma, estos clamshells tienen una etiqueta en chino, yo no los voy a poder poner así, saco la fruta y yo, el que las voy a vender a la dueña de casa,
La recibí en los envases de la exportadora, pero yo la voy a vender a granel. En ese caso, ¿a quién le aplica la REP sobre esos envases que el comerciante no usó finalmente, ni siquiera los expuso a la venta? O sea, igual tienen que ser declarados por la primera empresa. La empresa Ya, que la fruta en los envases se la manda a una segunda empresa. Esa empresa es la primera que enajenó el producto envasado. Pero claro, a veces un producto envasado va de mano en mano, y por eso la ley dice que el primero que enajena el ya, producto envasado es el que lo declara. Si después el ya, producto pasa por varias manos, ya entonces no hay que declarar ningún envase dos veces, ¿verdad? Todos ya, los envases ya, deben ser declarados una sola vez. ¿Por quién? ya. Por el primero que le puso producto adentro y lo enajenó en el mercado nacional. O sea, sería en este caso la exportadora que vendió unas cajas de uva que iban impresos en chino. Estoy inventando, y en el supermercado dijeron, no, yo no las voy a poner en estas cajas en chino, sino que saco la uva y la pongo a granel en mi bandejita del supermercado. Aunque Correcto. el supermercado no use mis cajas, pero yo las puse en el mercado, yo exportadora soy el que tengo que declarar ese envase entonces. Claro, porque ojo una cosa, que ¿Sí? igual la exportadora cuando vende al supermercado, eso igual es una venta en el mercado. El mercado no es solamente Sí, cuando llega al consumidor final, los pasos intermedios también son una venta en el mercado. Entonces la ley cuando sí, habla de poner en el mercado no se refiere necesariamente que llega al consumidor final, sino que el primero que la vende a alguien envasado, aunque ese alguien sea otra empresa. correcto. Ahora, en ese sentido, y esa pregunta no está acá, si yo vendo arándanos, por ejemplo, en unas bolsas plásticas, supongo tú 15 kilos, pero las vendo a una congeladora, ¿cómo me aplica la REP en ese caso? Las bolsas las tengo que aclarar yo. Yo se las vendí a la congeladora envasadas, así que yo soy responsable por esos envases. Si después la congeladora les pone otros envases y las reenvasa y las vende, él será responsable por esos otros envases. Pero los envases en Ya, los que yo y el producto se los vendía a él, yo me hago cargo. A menos que a mí me hayan vendido las bolsas con la fruta de antes, tal cual, digamos. sí, En este caso, ya, claro, de acuerdo. yo a mí tendría que, claro. Y O por eso sea, te digo, el primero que mete el producto dentro de un envase es responsable por ese envase. ya, sea un producto que llega a la consumidora aquí en el supermercado local, o sea que es un producto industrial. En cualquiera de los dos casos, el primero que lo pone en el mercado declara REP. Claro, claro. Ya, ok. Bueno, vamos a la pregunta 9. Cuando es parecido, ¿eh? Cuando la exportadora vende parte de su fruta a un mayorista en Chile, una bodega ahí en Lo Valledor, me imagino, y este mayorista es quien la vende a distintos minoristas. Entonces, mis cajitas de arándanos, yo se las vendí a un gran mayorista y él se la vende a los distintos almacenes, qué sé yo qué. ¿La ley REP aplica a la exportadora o al mayorista? Eh, Aplícale al primer eslabón. O sea, si yo le vendí cajas pequeñitas con fruta adentro a otro que después las va a vender de nuevo, yo me tengo que hacer Ya, responsable por el envase en que yo puse la fruta. Si él después las oh, vende tal cual, él no se tiene que hacer cargo de ese envase, pero ya. si él las reenvasa o las pone todo eso a su vez dentro de los envases, esos nuevos envases, él tendrá que hacerse Ya. responsable. O sea, en este ejemplo que yo puse, yo exportadora le vendo a un gran mayorista chileno y el mayorista chileno lo vende en muchos supermercaditos chicos. Yo exportadora soy el que declaro la ley porque fui el primero que lo vende. ¿Mm? Claro. Bien. La pregunta 10. Ya. Esta es una pregunta más simple de responder, creo yo. Yo tengo en mi planta una bodega donde tengo materiales de envase y embalaje de temporadas pasadas, 2 años atrás, antes que existiera la red. ¿Cómo se debería gestionar desde el punto de vista red los siguientes casos? Materiales que tengo, que son viejos, pero los tengo como existencia en la bodega. Esos materiales no entran en la red a menos que en esos envases que yo tengo en la bodega yo los saque, les ponga producto y los venda. Ya, Ahí, en el momento que los vendo, pasan a ser envases que yo tengo que declarar. Pero ya, si yo los tengo guardados en la bodega, ahí, ya, hasta que no meta producto y los venda a alguien, no ya, entran en la red. perfecto. Aunque en la bodega estén como material obsoleto, igual a red eso da lo mismo, ¿verdad? Pero Eh, yo material, perfectamente podría también
lo que tengo en la bodega, si ya no tengo uso para eso, lo podría reciclar y entregarle un sistema de Sí, gestión y súper bien con eso. claro, claro. Pero desde el punto de vista REP, mientras esté en la bodega, no hay implicancia en eso. ¿Mm? Después, bueno, lo mismo, cuando algunos de ellos se van a usar, ya tú lo has respondido muchas veces, en el momento en que los use, los mando al mercado nacional, a eso en base a aplicar REP. Y después, si yo decido, lo que tú dices, eliminarlos sin uso, ya son cajas que quedaron en chino y ya cambiaron los diseños, ahora los chinos lo piden en color dorado. Entonces esa caja no tiene ningún uso. Si lo elimino para reciclado, por ejemplo, los declaro por SINADER o por REP. Por SINADER, claro, en ese caso no son envases. Ya, No, yo no puse un producto en ese envase y lo enajené, por tanto no los tengo que declarar como dentro de mi producto prioritario. Pero claro, como es un residuo que yo estoy gestionando y enviando, yo sí tengo que cumplir con la declaración de mi gestión de residuos. Y ya, idealmente entregarlo a un valorizador y no a un eliminador, si hubiera un valorizador disponible. ya. Ok, aquí hay una pregunta bien interesante, la 11, que es el mundo de los servicios de embalaje. ¿Ya? Una planta, una frutícola grande, da servicio de embalaje. ¿Qué significa esto? Que hay un tercero que es dueño de la fruta, que la trae a mi planta y no solo trae la fruta, trae material de embalaje también. Quiero que me embales estos duraznos o estos carozos en estos materiales que yo te estoy entregando. Ese señor, finalmente yo hago mi proceso, retira la fruta de la planta. En mi planta quedan los desechos de los envases, los que se cayeron, los que se ensuciaron, etc. ¿Ya? En ese escenario, ¿quién debe declarar en REP? Supongamos que algunos de esos duraznos envasados para un tercero, ese tercero la vende en el mercado nacional una parte. ¿Declara en REP el tercero o la planta que hizo el servicio? No sé si entendí bien, pero voy a tratar de Sí, construir. Y tú me dices si es que lo entendí bien, Ricardo. Pero ya, claro, ya, yo soy un campo o un productor y yo compro envases, pero se los llevo a otro tercero y le paso mi fruta, mis envases, y él los envasa y después me los devuelve. Yo lo contrato a él para que, correcto, ¿no? Y yo recibo de vuelta el producto envasado y yo después lo vendo a un correcto. tercero. Mm, Entonces, yo tendría que declarar esos envases porque yo contraté un servicio con la planta. No es que la planta me vendió a mí un producto envasado. ya, Yo, ok, sí, claro, yo soy el que es como parte de mi proceso productivo en el fondo. ya. Y después yo tengo que tomar el producto envasado y lo vendo, y ahí cuando lo vendo es cuando yo ya entro en la obligación de declararlo como envase que yo puse en el mercado. O sea, lo vende nuevamente la empresa que lo puso en el mercado, que en este caso sería el tercero, no la planta que dio el servicio. Ahora, en ese mismo escenario, la planta que dio el servicio, para variar otra vez, se queda con los desechos de los envases de ese otro caballero. Él dice, no, los desechos no me interesan, ¿cómo me voy a llevar los envases rotos? Para ese desecho, sigue aplicando SINADER y no REP. Sí, siempre aplica a SINADER, o sea, Ya, todas las obligaciones referidas a la declaración de los residuos que generan los establecimientos de todo tipo siguen tal cual, la red no modifica en nada eso. Entonces, ya, cualquier planta que genere residuos, ya sea que el residuo es propio, viene de un tercero, de sus insumos, de lo que sea, son residuos que hay que declarar siempre, y en la medida en que haya disponible sistemas de gestión que vayan a retirarlo para reciclaje, tengo la obligación de entregárselo a ese sistema de gestión. sí, Y si es que no hay un sistema de gestión que esté proveyendo servicios, yo tengo la obligación de eliminarlo de acuerdo a la normativa vigente, contratando gestores o si el tipo claro, de servicio. sí, de acuerdo. Ahora, hay una pregunta que no está en lo que yo te envié, pero que una portadora me la volvió a hacer. Cuando yo importo envases, que no es el caso más frecuente, pero si yo importo envases, esta persona me escribió la pregunta diciendo, yo declaro los envases que importé. De lo que tú nos has dicho, yo entiendo que yo no tengo que declarar los envases que importé, sino que solo los embalajes de esos envases. A no ser que algunos de esos envases yo los envíe al mercado nacional, pero si no lo envío al mercado, yo no declaro que importé 200 pales de clamshell.
Correcto, tal cual dice. O sea, si yo importo los envases, tengo que sí declarar el envase en el que me mandaron esos envases, si es que fuera de las materialidades de la red, porque, por ejemplo, los pallets no son regulados. Pero si me mandaran los clamshell en cajas, yo tengo que declarar esas cajas, pero los envases de plástico yo no los tengo que declarar hasta el momento en que yo le ponga producto dentro y lo enajene en el mercado nacional. Ya, Ahí correcto. sí es que Sí. no lo obligación de declarar. Claro. Vamos ahora en el caso de productores agrícolas que embalan fruta, que también es un mundo que tiene muchas cruces. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de REP de la exportadora cuando yo, exportadora, le entregué al productor algunos envases y embalajes para que me embale fruta? Él tiene a veces un packing chiquitito en el campo. Entonces este caballero me embala con estos envases, pero yo de alguna manera negocié con él que estos envases se los descuento de la fruta o se los cobro, ¿verdad? A cambio le entrega el producto embalado. ¿Ya? Entonces este caballero me compró estos envases, me vendió el servicio de embalaje, un productor agrícola, y finalmente el producto embalado por el productor agrícola lo exporto yo como exportadora, no los productores. Ahora, si de esa fruta que me embaló este productor, yo exportadora vendo algunas cajas de la fruta en el mercado nacional. Nuevamente, tú lo has dicho mucho, pero quiero insistir, ahí la ley REP le aplica a la exportadora que vendió la fruta en el mercado nacional o al productor que era dueño de los envases vacíos. No, es al que lo vende en el mercado nacional. En el fondo, al que lo vende. Claro, en el fondo la palabra clave es la enajenación, ¿verdad? Si yo tengo fruta y contrato un tercero para que lo embale y todo, pero la fruta nunca ha dejado de ser mía, yo contraté un servicio, haga cierto proceso productivo con esa fruta que consiste en envasarlo, todavía no hay una enajenación, todavía la fruta no ha dejado de ser mía, pero en el momento en que yo la pongo en un envase y la vendo a un tercero y ya no es de mi propiedad, yo la enajené envasada, ahí yo soy responsable por ese envase. Ok. En este ejemplo era la exportadora que al final le contrató el servicio al productor y le compró la fruta, pero la exportadora la puso en el mercado nacional alguna chiquita. Ahora, el productor agrícola, en su packing chiquitito, que normalmente es rústico, manual, se quedó nuevamente con desechos de envases y embalajes. Un productor agrícola, él como productor agrícola igual tiene que declarar esos desechos en Sinader, ¿verdad? Sí, siempre. Sí, siempre. Bien. Ahora bien, siempre en la bodega un productor agrícola que tiene packing, el mismo señor de delante, ¿verdad? Ahí hay varias cajas, a veces le embala producto para distintas marcas. Tiene varias cajas, algunas de ellas en otro idioma. ¿Qué pasa cuando esas cajas no se ocuparon? Yo soy exportador y digo, ¿sabe qué, don Juan? No voy a ocupar estas cajas, se las vendo si a usted le interesan. Y el viejo, sí, ¿sabe qué me interesan? Yo terminé vendiéndoselas. ¿Qué pasa ahí en ese escenario? El caballero las usa, ¿ya? Y entonces a lo mejor vende en la feria de San Vicente de Tahuatahua frutilla envasada en esta caja de una exportadora grande que quedaron en inglés, ¿ya? En ese caso, la REP, asumamos que el productor cumple con los requisitos financieros de la REP, pero en ese caso, ¿la REP le aplica al productor que vende eso en la feria de San Vicente? Claro, porque él es el que puso producto dentro de estas cajas, independiente que las cajas tengan logos de afuera o que sean reutilizadas. Él envasó un producto y lo puso en el mercado nacional, por tanto, él tiene que responder por el envase en el cual va ese producto. Esa siempre es la clave. El que pone el producto dentro de un envase y lo vende, ese es el que se hace responsable por ese envase. Ya. Ahora, igual que el caso anterior, si el productor acumula esos envases en su bodega de un año para otro, mientras no los use, no tiene nada que hacer con REP, y mientras no los vote, no tiene nada que hacer con nada, están ahí como envases nomás, ¿correcto? Tal cual. Ya, ok. Vamos ahora con la pregunta 14, son las 15:34, vamos bien con la hora porque
Tomás tiene solo hasta las 4 de la tarde, así que vamos súper bien con la hora. Gestión de residuos. Parte de la ley REP, y este es un punto muy delicado, muy delicado porque es algo que está próximo a ser obligatorio, ¿no? Los productores de producto primario, por ejemplo, fruta en un envase plástico, deben organizar la recolección de los residuos. La pregunta decía, ¿cómo se sugiere manejar esto cuando entrego al mercado nacional, por ejemplo, manzanas en bolsa de plástico o arándanos en un pote de plástico? Si en este caso la bolsa o pote de plástico queda en la casa del consumidor. Entonces, la pregunta era, yo no tengo cómo ir a saber cuáles son todos mis consumidores de arándanos, ir a gestionar esos residuos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se maneja esta gestión de residuos? Y la segunda, si hay una escala de tiempo para lograr cumplir todo lo considerado por la ley. Esta pregunta es bastante clave y si te puedes extender un poquito para que quede muy claro, por favor. Claro, entonces si yo soy un productor que introduce productos envasados en el mercado nacional y tengo que cumplir metas de evaluación para eso, yo tengo dos alternativas. Yo cumplo a través de un sistema de gestión individual, es decir, yo voy solo, no me asocio con nadie y cumplo yo mismo, o voy con un sistema colectivo. Y son súper distintos escenarios. Cuando yo voy con un sistema individual, efectivamente yo estoy obligado a solamente recoger mis propios envases. Es decir, si yo digo, yo voy a ir yo solo, tendría yo que identificar a dónde fueron a parar todos mis envases y tendría que ir a buscar esos envases y ningún otro y cumplir mis metas con esos envases. Lo cual, evidentemente, para envases es prácticamente imposible. Entonces, en realidad, lo que va a predominar en envases, salvo algunas excepciones donde sí se dan casos en que pueden haber ciclos cerrados, pero para la gran mayoría de los productores, la opción va a ser sumarse a un sistema de gestión colectivo. Cuando los sistemas de gestión colectivo tienen de 20 productores para arriba, es decir, más de 20 productores, se acaba esta obligación de cumplir con sus propios envases y queda liberado el sistema de gestión para cumplir con cualquier envase. Entonces, si yo me uno a un sistema de gestión que tiene más de 20 productores, que son los 3 colectivos que están en carreras, tienen más de 20 productores, sí. Entonces ese sistema no necesariamente tiene que ir a recoger los envases de los productores que están asociados al sistema, puede recoger cualquier envase del mercado nacional en donde él esté operando, ¿verdad? Porque aquí también hay un tema de que hay una división territorial que también se va a dar en donde ciertos sistemas de gestión para la categoría domiciliario van a tener dividido el territorio. Para la categoría no domiciliaria no necesariamente van a tener dividido el territorio. Por lo tanto, yo tengo que inscribirme, no sé si es la palabra correcta, o asociarme con algún sistema de gestión, que entiendo que hay 3, ¿verdad? En Chile. Hay algunos individuales de envase. Nosotros Sí, hemos aprobado algunos, pero son situaciones muy especiales. claro. Y hay 3 sistemas colectivos y recordemos aquí que hay 2 categorías, ¿verdad? Los envases domiciliarios y los no domiciliarios. Sí. Entonces, y los sistemas de gestión pueden operar en un segmento, domiciliario o no domiciliario, en el otro o en ambos. Pueden hacer las 3 cosas. Entonces, hay un sistema de gestión que se llama Resimple, que ya está aprobado para las 2 categorías, para domiciliario y para no domiciliario. Hay otro sistema de gestión que se llama ProRep, que está aprobado, pero solamente para no domiciliario. Ellos se van a dedicar a eso, no van a meterse a los domiciliarios. Y hay un tercer sistema de gestión que se llama Giro, que tiene intención de operar en ambos, domiciliario y no domiciliario, pero que todavía no tiene plan de gestión aprobado, sí ha sido ingresado y está siendo revisado por el mismo. Esos Ya. son los que están hasta ahora en carrera. A ver, pero hay una aclaración. Si yo, como exportadora, vendo siempre bolsas de manzana a los supermercados que están con mi marca, o clamshell de arándanos que están con mi marca o con la del supermercado, yo ahí tendría que usar un sistema de gestión de los que tú llamas domiciliario, ¿verdad? Y si, en cambio, si yo solo vendo fruta a una planta de mermelada, una planta de jugo, fruta en bolsas, qué sé yo qué, ahí soy, ¿cómo le llamaste? Industrial, creo, ¿no? Hay una resolución
que está hecha justamente para identificar qué envases debieran ser considerados domiciliarios y qué envases debieran ser considerados no domiciliarios. Aquí les acabo de copiar en el chat de la reunión el enlace a esa resolución. Entonces ustedes pueden chequearla y ahí queda bien claro cuándo un envase tengo que declararlo en domiciliario y cuándo tengo que declararlo en no domiciliario. Ok. Ahora bien, sobre sobre esta parte de la gestión de estos sectores, a partir del momento que tú estás asociado a uno de estos gestores de los tres que tú mencionaste, ¿me cambia la declaración REP? ¿A quién se la tengo que hacer? Sí, efectivamente. En la ley misma definió un artículo transitorio que decía que desde 1 o 2 años después, no recuerdo, de la aplicación de la ley, había que estar declarando anualmente en el REDSEC del Ministerio en Ventanilla Única los envases. En el momento en que yo me suscribo o me inscribo a un sistema de gestión, entonces yo voy a tener que empezar a declararle al sistema de gestión. El sistema de gestión me va a decir, mira, yo tengo este sistema informático o yo funciono de esta manera, y el sistema de gestión va a dar las instrucciones para que el productor ahora le pase la información al sistema de gestión. Y el sistema de gestión es el que va a hacer toda la declaración, digamos, a los sistemas informáticos del ministerio en donde se va a llevar todo. O sea, todas las empresas que hay aquí hoy día, 20, si venden fruta en Chile, envasada, porque a la fruta a granel no aplica, si venden fruta envasada en Chile, tienen que inscribirse en un sistema de gestión, ¿verdad? Hay un plazo para eso, ¿verdad? Claro. Todas las empresas los productores, digamos, debieran estar inscritos en un sistema de gestión de aquí a 2 semanas, en verdad, porque el inicio de la red de envases es el 16 de septiembre. Entonces, la empresa que el año pasado, digamos, porque la red siempre aplica con el año pasado, ¿no? Los envases que yo introduje el año pasado son los que yo debiera estar cumpliendo meta este año. Y los que introduzca este año, el próximo año voy a tener que cumplir la meta sobre eso. Entonces, así es para envases. Entonces, claro, todas las empresas que son productores este año, que son las que el año pasado introdujeron más de 300 kilos y mientras no sean microempresas, debieron estar al 16 de septiembre inscritas en un sistema de gestión. Si no lo están en cumplimiento y están sujetas a sanciones por parte de la Superintendencia Nacional. Y al estar inscrito en un sistema de gestión, ya ahí el sistema de gestión nos lleva de la mano con todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Claro, el sistema de gestión están todos desarrollando sus sistemas y sus formularios de recoger información, sus tarifas, digamos, etc. Ahora, hay metas que cumplir, que hay colectivas o individuales, pero esas metas no tengo que cumplirlas yo como empresa exportadora, sino que el que vela por el cumplimiento de las metas, según entiendo, es el sistema de gestión. ¿Es correcto? Claro, o sea, si yo creo un sistema de gestión individual y estoy trabajando solo, digamos, claro, ahí mis metas son mías, digamos. Yo introduje 1000 toneladas de envase el año pasado, la meta es 30%, yo tengo que reciclar 300 kilos. Pero si yo me inscribí en un sistema de gestión, básicamente lo que pasa ahí es que el sistema de gestión va sumando envases, o sea, esta empresa puso 1000 kilos de plástico, esta otra puso 2000 y esta otra puso 3000. Entonces, en total, yo tengo 6.000 kilos de plástico en sistema de gestión y tengo que cumplir la meta para 6.000 kilos de plástico, el tanto por ciento que corresponde a esos 6.000 kilos. Y si el sistema de gestión no la cumple y tiene multas, bueno, esa multa se va a tener que distribuir entre los asociados proporcionalmente, digamos, de acuerdo a su tamaño. Ya. Pero el sistema de gestión, entonces, en ese caso, algunas de estas 3 empresas que tú mencionaste son las que tienen que preocuparse de en realidad tienen que ir a recuperar materiales. Esa es la idea, ¿no? O sea, los sistemas de gestión no son gestores. Los sistemas de gestión no van a contratar personas ni van a comprar para hacer la gestión. Los sistemas de gestión básicamente son administradores que van a contratar gestores a través de licitación. Ya lo que va a pasar es que el sistema de gestión va a decir, yo tengo que contratar a... Apaguen los micrófonos. Guillermo, sí, sí, caché. Oye, el micrófono, por favor. Ya.
Ya. Entonces, claro, el sistema de gestión contrata gestores y los gestores son los que hacen la pega ya del reciclaje. Y Correcto. también está la figura del consumidor industrial, que ahí hay un tema que no sé si conocen, pero también está la posibilidad de que hayan establecimientos que hagan una valorización propia. Es decir, yo soy una empresa y tengo una fábrica y genero mermas y genero residuos de envases, qué sé yo. Yo tengo la opción siempre de entregárselos a un sistema de gestión para que él lo recicle, pero si yo por la razón que sea quiero valorizarlos por mí mismo, también en algunos casos puedo hacerlo y puedo hacer que cuente para las metas. Entonces, ese es como otro capítulo que no sé si aplica tanto acá, Ya, pero sí sí, quería notarlo que también ya, existe esa ya, posibilidad. ya. Pero esos son caminos, hay caminos entonces un poquito separados. ¿En qué sentido? Si yo tengo una planta cerca de Talca, entre Talca y Linares, ¿verdad? Entonces, yo le entrego a ella, yo le entrego a un gestor local, procesadora de plástico del Maule, todos mis desechos de clanchli y bolsa y toda la cuestión, bajo SINADEP, ¿ya? Eso es lo que hago yo como planta. Pero eso es independiente que mi sistema de gestión, alguno de los tres que tú mencionaste, tenga que hacerse cargo de los residuos del grupo que esa empresa atiende, ¿verdad? Son cosas independientes. Son cosas distintas, sí. Ya, ok, perfecto. Ahora, a nosotros estos gestores nos tienen que entregar alguna documentación, algún certificado de que cumplí las metas, algo así, para dar evidencia a REP. A ver, si es que yo soy una planta y el sistema de gestión está proveyendo servicios en donde yo estoy ubicado, lo que debiera pasar es que el sistema de gestión tiene rutas, por ejemplo, y debiera eventualmente decir, mira, yo paso por tu planta todos los lunes a recogerte el residuo. Entonces, él vendría y un poco recogería los residuos y seguramente sí dejaría ahí algún comprobante de la recepción, pero en verdad Ya, el gestor que recupera es el que generalmente estos gestores son los que ya, desarrollan certificados. ya. Ahora, nuevamente, el hecho que los residuos se los lleve un gestor del sistema de gestión está bien desde el punto de vista SINADEP también, ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí, no hay ok. ningún problema, pero el generador de residuos sigue teniendo la obligación de declarar en SINADER que le entregó los De residuos a... declarar, sí, sí. Ahí, claro, se declara en SINADER y a su vez el sistema de gestión declara en REP a la empresa ya, ya. Oye, ya nos va quedando solo para tener un pequeño espacio para 3 o 4 preguntas que nos han hecho en línea, pero por otra parte, una empresa que solo exporta no tiene que preocuparse nada de esto de REP. O sea, siempre y cuando no caigan las otras hipótesis, porque si esta empresa que solo exporta, claro, los envases en los cuales exporta su producto, no. Pero si esa empresa importa insumos de afuera Ya, directamente, ya. eso sí, Sí, entonces, esa claro. parte sí, correcto. Pero para esos envases que exporta, no. Ya, Ahora, si yo soy una empresa que produzco fruta para exportación, pero se la vendo a un tercero, es decir, yo soy una empresa y pongo arándanos en Clanchel y se la vendo a un exportador y ese exportador la saca para afuera, yo sí tengo que declarar ese envase porque yo lo sí, enajené en el mercado nacional. Después ese él lo vendió para es. afuera, eso es otro asunto, pero yo se lo Ya, vendí. ya. Pero está bien, pero en realidad yo no se lo vendí al mercado nacional, pues yo se lo vendí a alguien que lo va a exportar. Pero ese alguien todavía está en Ya, Chile. O sea, ahí ok, depende. Si el que lo exporta es como, es un proveedor de un servicio, digamos, entonces no hubo enajenación, es distinto. Pero si yo se ya, lo vendí y después ahí ok, es un envase que fue enajenado en el mercado nacional en primera ya, instancia. en primera instancia, ya, ok. Mira, con esto terminamos las preguntas que nos había hecho llegar la industria, creo que las hemos tocado todas, pero hay algunas preguntas acá en el chat que son 2 o 3. Déjame ver, aquí hay una, ya, nos dice, tengo dudas respecto a los envases reutilizables. Yo todos los años importo beans, donde transporto la fruta que vendo en el mercado nacional, pero los reutilizo.
entiendo que no se convierten entonces en residuos. Por lo que he visto hasta ahora, también tengo que reportar este tipo de envases. Sí, mira, déjame buscar porque ¿Ya? efectivamente a ver, los envases reutilizables efectivamente quedan fuera, es decir, no tienen que ser declarados, pero la ley establece una definición bien clara de qué envase debiera ser considerado reutilizable, ¿verdad? Y es la definición número 13 del decreto, y dice envases retornables y reutilizables, aquellos envases que cumplen con un número mayor a 1 de ciclos o rotaciones en los que son rellenados de forma industrial o utilizados por el productor para el mismo propósito para el que fueron originalmente concebidos. ¿Qué quiere decir esto? Un poco, a ver, si yo enajeno un envase que es reutilizable, un tambor, y se lo vendo a un tercero, y ese tercero es un tambor, así que tiene un uso para él, digamos, y lo llena y lo vuelve usando, yo igual lo tengo que declarar, digamos, porque ese envase, yo que lo enajené por primera vez, no cumplió un número mayor a 1 de rotaciones. Entonces, Ya, ¿cuándo yo debiera sí considerar que mi envase es reutilizable y no lo declaro? Si yo tengo un sistema de logística reversa, básicamente. O sea, si yo ya, vendo el tambor y él lo usa y todo, y después él me lo devuelve el tambor. ya, Y yo después sí, lo lleno, y entonces ese envase es el, para efectos de la ley, reutilizable que no se tiene que declarar. Pero si yo lo vendo y me deshago, y por más que ahí ese sea un envase que se puede usar 1000 veces y lo usan, yo no estoy haciendo ese ciclo, entonces yo igual lo tengo que declarar como un envase que ya, puse en... ya. Pero si es un pallet, perdón, un bins de plástico, yo lo entregué acá en Chile y yo le digo, te entregué 5 bins en un camioncito. Me tienes que devolver 5 bins. Y eso ocurre. No necesariamente tienen que ser los mismos 5 míos, ¿no? En teoría sí, digamos, pero Ya. en teoría sí debería ser lo mismo. Es una buena pregunta en verdad, Mm, Ricardo. mm, No te podría responder esa pregunta, ya. tendría que dar una vuelta ahora que lo... Ya. Otra pregunta que hay acá del chat. Eh, a ver, acá. La madera, dice una persona, se declara por REP. No tiene meta, pero se declara. Sí, efectivamente. A ver, la madera... no me parece que la madera se declare, o sea, Disculpe, para efectos de la red, no, el decreto de metas de envases no habla disculpe, de madera. Sí, disculpe, diga. ¿puedo hablar? Yo hice ese comentario a raíz de algo que, que dijo, la madera se declara por esta exigencia que ha existido hasta ahora de declarar, mientras no esté en vigencia la, el reglamento de metas, pero se declara dentro de la ley REP en la ventanilla única. Siempre se ha declarado desde el año 2017. Sin embargo, no tiene meta, pero hay que declararla. Perfecto. Debes tenerte razón tú, Carolina, yo ahí debe estar confundido yo. Sí, Ya. se declara, pero no tiene meta. E incluso los sistemas de gestión, se los comento, al menos Resimple lo está pidiendo, ¿ya? Para ellos como tener una estadística, solo para conocimiento, pero no tiene meta. Ok. Perfecto. Sí, yo debo estar Gracias. confundido. Gracias, Carolina. Aquí tengo otra pregunta, Tomás. Los envases, hay un producto agrícola que se llama ácido fosfórico. ¿Ah? Esos no, la empresa que los fabrica, o sea, no son recibidos para reciclaje. La empresa que los fabrica o distribuye es la responsable, A son ver, bidones de plásticos. pero la empresa vende un producto dentro de esos bidones o vende solamente el bidón, el No, producto. hay una empresa química que vende ácido fosfórico en envases de plástico. Y estos Esa envases empresa de tiene que plástico, declarar esos envases. Sí. ya, ¿quién los declara? La empresa que los vende con el La que producto dentro. vendió el ácido. Ya, ok, la que vendió el ácido lo declara. Y no son recibidos para reciclaje, dice aquí la persona. Desconozco las No razones, importa, pero eso, iría por SINADER, ¿no? no
O sea, a ver, hay que separar el agua, de nuevo. Sí. El residuo siempre lo declara el que lo genera, en SINAE, como siempre se ve. Sí. Pero ¿quién tiene que declarar ese envase? La empresa que vende el ácido en los bidones, aun si ese bidón no es reciclable. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo va a cumplir la meta si es imposible reciclar eso? Bueno, seguramente él se va a unir a un sistema de gestión colectivo, y si él puso 500 kilos de esos envases en que venía ácido fosfórico, va a tener que declarar ese sistema de gestión. El sistema de gestión va a sumar 500 kilos a su base y va a tener que cumplir con su meta sobre esa base, obviamente no recogiendo estos envases de ácido fosfórico porque no lo va a poder reciclar, va a tener que recoger algo más, digamos. Perfecto. Pero igual tiene Súper. forma de cumplir sumándose a un sistema de gestión colectivo. Sí. Oye, ya, son las 3:55, nos queda tiempo para una pregunta y media. A Camila, que está levantando la mano. Camila Orellana. Carolina, sí. Disculpe, es con la Carolina, sí. Pregunta para aclararle. Ese envase que tuvo ácido fosfórico pasa a ser un residuo peligroso y la empresa que lo usa debe declararlo dependiendo de las cantidades en SIDREP, en el Sistema de Declaración de Residuos Peligrosos. Y ojo, hay muchos envases que aun cuando son peligrosos, se pueden valorizar por empresas autorizadas. Ok, gracias por la aclaración, Carolina, entonces. ¿Ya? Me queda entonces una sola pregunta del chat, que es, déjame leerla, ¿qué implicancia concreta tiene la declaración? ¿Cuál declaración? La de REP, es decir, si yo declaro, no sé hacia dónde apunta la pregunta, pero si yo declaro 10 kilos de plástico en un año o 1 millón de kilos de plástico en 8 años, ¿hay alguna implicancia de esa naturaleza, me imagino? Sí, claro, porque los sistemas de gestión cobran una tarifa por kilo de envase. Entonces, el sistema de gestión, si yo soy una empresa y me suscribo a un sistema de gestión, yo voy a tener que pagar una cuota de incorporación como por entrar, y después yo voy a tener que pagar una cuota de acuerdo a dos cosas, en verdad. Primero, a la cantidad de envases que yo introduzco y al tipo de envases, porque los sistemas de gestión pueden, de hecho, están obligados a diferenciar la tarifa de acuerdo al tipo de envase, cobrando tarifas diferenciadas de acuerdo a si los envases son más fáciles de reciclar, menos de reciclar. Entonces, hace una gran diferencia, porque si yo declaro el sistema de gestión 500 kilos de envase en un año, él me va a cobrar la tarifa por 500 kilos, pero si yo le declaro 5 millones de toneladas, él me va a cobrar una tarifa por 5 millones de toneladas, entonces voy a tener que pagarle mucho. De acuerdo. Ahora, implicancia legal hoy día, Tomás, es, señor, usted tiene que declarar. Si no declara, tiene multas, pero no hay otra implicancia distinta a esa, ¿no? O sea, claro, la ley establece un artículo que tipifica distintos tipos de infracciones y establece a su vez las multas. Y claro, o sea, si la pregunta es como si hay consecuencias penales o un poco que sea más allá una multa como ir a la cárcel, no es el tipo de sanciones que estableció la ley. Ya, ok, bueno. Ok, Tomás, son prácticamente las 4, ya tenemos que cumplir con tu agenda que está súper agotada. Te agradecemos mucho tu paciencia y la buena disposición para responder todas estas preguntas en vivo. Así que, bueno, seguimos en contacto. Hay sitios web no sé si Cristian puedes poner en pantalla las dos direcciones, que me imagino que la mayor parte de la audiencia la posee, así que están los sitios del ministerio que tú nos has mandado, Tomás, para hacer preguntas. Ahora, cuando hay problemas había una empresa que nos había dicho que tenía problemas con los cambios, que la clave única va ligada al root, entonces los cambios de persona era complejo. Tú nos mencionabas que hay una consulta que está en la página web que vamos a mostrar, donde hay un plazo establecido por ley para que nos respondan. Entonces, la forma de conducir esas consultas es a través de esas páginas web. Cristian, ¿puedes poner en pantalla las direcciones? Eso nomás por nuestra parte. Sí, bueno, muchas gracias. Espero haber sido claro. Como bien dice Ricardo, hay mucha más información en la página. Respecto al formulario, una cosa súper relevante es que el ministerio responde consultas, pero lo que no puede hacer es como prestar asesoría jurídica especializada, digamos. Entonces, cuando nos llegan preguntas de
yo soy una empresa que está en esta situación y tengo esta condición y todo, ¿cómo me aplica eso a la ley? No respondemos a ese tipo de consultas, digamos, porque eso corresponde a asesoría profesional especializada que tienen que ver con abogados que estén en esto, etcétera. Entonces, nosotros sí respondemos preguntas que pueden ser de interpretación general, digamos, pero no atendiendo a cada caso particular, porque simplemente no nos daría el tiempo, digamos, para poder. Ya, ok, bueno. Bien. Ya, pues Tomás, muchas gracias, que tengas buen fin de semana y nuevamente gracias por tu paciencia y buena voluntad.